Muy buenas tardes. En la clase de hoy también les traigo un PowerPoint comentado. Vamos a profundizar acerca del sustantivo, ¿sí? Un tema que ya comenzamos a ver en la clase pasada. Recordemos que habíamos definido al sustantivo como un tipo de palabra que es una palabra léxica, es decir, que lleva implícito un significado, ¿sí? Algo dice el sustantivo. Y hoy vamos a ampliar el mundo del sustantivo indicando cuáles son las funciones que un sustantivo puede cumplir dentro de un contexto oracional, dentro de una oración. Son herramientas muy importantes que ya nos van a abrir las puertas para analizar sintácticamente una oración. Este esquema, bueno, acá no ordeno las funciones considerando ningún tipo de jerarquía, sino es para dar un pantallazo general, ¿sí? Un golpe de vista nos dice que el sustantivo puede desempeñar la función de sujeto, puede ser también núcleo de un complemento régimen o un complemento agente, puede ser núcleo de cualquier circunstancial, puede ser núcleo de algún predicativo, puede ser núcleo de un objeto directo o indirecto y también núcleo de una aposición. Les pido serenidad y calma porque, bueno, cada una de estas funciones las vamos a explicar a lo largo de esta clase mediante las diapositivas. Pasamos, esto es muy importante, son las funciones sintácticas principales. Acá tenemos un paradigma, ¿sí? Un modelo de los elementos que conforman el sujeto por un lado y el predicado por otro. Dentro del sujeto tenemos de forma infaltable un núcleo que es un sustantivo, ¿sí? Es decir, un sintagma nominal, y sus modificadores. Modificador directo, modificador indirecto y la aposición. Por el lado del predicado tenemos el respectivo núcleo, que es un verbo conjugado, ¿sí? Un sintagma verbal, y sus respectivos modificadores, que pueden ser complementos o adjuntos, y ya vamos a profundizar en estas dos nociones, pero por ahora nos conformamos con decir que los modificadores pueden ser un circunstancial, predicativo subjetivo obligatorio, no obligatorio, los objetos directos e indirectos y los complementos, ya sea agente o complemento régimen. Bueno, para interiorizarnos, para empezar a profundizar en esto, primero tenemos que definir el sujeto. No obstante, antes de hablar del sujeto, hay que hablar de una unidad mayor que es la oración. La oración sí es una, como está explicado en la diapositiva de forma bien sencilla, es una unidad de construcción que articula, es decir, que junta un sintagma nominal, en el caso del ejemplo el chico y los chicos, y un sintagma verbal. Es importante destacar, por más que parezca evidente, siempre trabajando con chicos no se puede dar nada por sabido, hay que repetir todo más de una vez, lo digo por propia experiencia, de trabajar en todos los niveles de la secundaria, uno tiene que repetir mucho las cosas para que se fijen en los chicos. La oración, les quería decir, siempre termina, culmina con el punto, ya sea el punto seguido o el punto aparte, o punto final, por supuesto. ¿Sí? Eso es el contexto, el marco oracional. Bien, si tenemos que definir al sujeto, es el sustantivo, también puede ser una palabra equivalente o puede ser toda una estructura. Vamos a ver que hay proposiciones enteras, o sea, conjuntos de palabras que pueden oficiar de sujeto, pero lo importante es que el sujeto debe concordar en número y persona con el núcleo verbal. Y tenemos acá el ejemplo que es muy claro, ¿sí? El chico, sintagma nominal, concuerda en número singular con el núcleo verbal. ¿Sí?
Por eso se puede establecer una prueba. Esto es muy útil, sobre todo para trabajar con oraciones sencillas, con los chicos también, ¿no? Si se cambia el número del verbo, el sustantivo que cambia con él es el sujeto, ¿sí? Yo, si acá cambio y lo paso a singular, corren, lo pongo corre, bueno, de forma obligatoria yo tengo que cambiar este sintagma nominal, ¿sí? Para que concuerde con el núcleo del predicado, con el verbo, ¿sí? Tengo que hacerlo de forma obligatoria. Esa obligatoriedad, ¿sí? Es lo que me está indicando a mí cuál es el sujeto o cómo reconocer el sujeto. Bueno, prosiguiendo, vamos a ver ya los modificadores del sustantivo. Vamos a profundizar en el primer esquema que les presenté. Tenemos el modificador directo, ¿sí? Que es muy sencillo, modifica siempre a un sustantivo y es un adjetivo o un artículo. Lo vemos en los ejemplos. ¿Sí? El primero tenemos un sintagma nominal, cuyo núcleo es capitán, que está siendo modificado directamente por un artículo él. Por supuesto que el artículo tiene que concordar en género y en número con el núcleo al que modifica. En el segundo ejemplo, el capitán valiente, fíjense cómo agregamos el adjetivo valiente y también está en función modificador directo. Y también, por supuesto, debe concordar el número con el núcleo del sintagma, ¿verdad? Pasamos ahora al modificador indirecto. Lo que caracteriza a este tipo de modificador es que está encabezado, está unido, ¿sí? Al núcleo sustantivo mediante una preposición. Asimismo, estos modificadores también tienen un núcleo, también pueden estar modificados y lo importante es que siempre que tenemos una preposición, esto es fundamental, las preposiciones, recordemos que vale la pena hacer una distinción. Una preposición a, ante, cabe, sobre, con, por, bueno, una preposición es un tipo de palabra. Pero un subordinante es una función, ¿sí? Es una especie, un empleo, un uso que tiene ese tipo de palabra. Por ejemplo, en esta construcción sustantiva, en este sintagma, la espada del héroe, tenemos el núcleo espada, un modificador directo la, y todo lo que le sigue es un modificador indirecto, que está dado, está construido por esta contracción de más el, es del, que forma un término, ¿sí? Como dice acá la diapositiva, un término. Siempre que tengamos esto es algo que yo les digo a los chicos también de la secundaria, es algo automático. Tenemos una preposición, tenemos un nexo subordinante, un término, ¿sí? Eso es algo que se pone automáticamente en el análisis. De todos modos, también como les dije hace un rato, les pido paciencia, calma, porque va a haber una clase destinada a las preposiciones. Proseguimos con los modificadores del sustantivo y nos encontramos con la aposición, ¿sí? Son construcciones sustantivas. Esto quiere decir que tienen las aposiciones también un núcleo sustantivo que también puede ser modificado, este núcleo, y es clave señalar que no tienen una preposición. Vemos un ejemplo, Laura, mi hermana, regresó de vacaciones. En este caso, todo el sujeto está conformado por Laura, mi hermana. Hasta ahí llega el sujeto, el núcleo del sujeto es Laura y mi hermana es una aposición
que fíjense que si analizamos por dentro, tenemos un núcleo, hermana, y un modificador directo que es mi. Todo lo demás es predicado. ¿Sí? Entonces, repasando, acabamos de ver la función sujeto, la función modificador directo, modificador indirecto y aposición. Ahora pasamos al campo del verbo, porque en este campo, en este mundo, también el sustantivo puede oficiar de diferentes maneras. Básicamente, predicativos, circunstanciales, los dos objetos y los complementos agente. Acá también podemos agregar, que lo vamos a ver, régimen. Bien. Comenzamos viendo el predicativo subjetivo obligatorio. Lo abreviamos con las siglas PSO. El predicativo básicamente es una construcción que le atribuye al sujeto un estado. ¿Sí? Juan está enfermo. ¿Sí? Enfermo, en este caso, es nuestro predicativo subjetivo obligatorio. Puede ser un sustantivo o un adjetivo. Lo importante es que tiene que concordar obligatoriamente con el sujeto, ¿sí? En género y en número. Por eso se llama subjetivo, ¿sí? Porque si bien está dentro del predicado, dice algo sobre el sujeto. ¿Sí? Es obligatorio porque necesariamente tiene que figurar en el contexto oracional para que la oración tenga sentido. Por eso es obligatorio. Fíjense en el ejemplo, Juan está enfermo. Yo no puedo quitar enfermo, porque me queda Juan está. ¿No? Juan está ¿qué? Juan está bien, está mal, está sano, está enfermo, está contento. ¿Sí? Yo no puedo quitar eso. Por eso es de carácter obligatorio, por eso hablamos de obligatorio. Otro aspecto importante es que se construye con verbos copulativos. Esto nuevamente, y perdón por ser tan denso con esto, pero nuevamente les digo que vamos a ver una clase especial, más de una clase sobre verbos, es un tema muy, muy amplio, pero el tipo de verbo, me adelanto un poquito, ¿no? El verbo copulativo es el tipo de verbo que necesita de algo para que complemente, para que complete su sentido. Se llama copulativo justamente por eso, porque, digamos, de forma figurada, ¿no? Copula, ¿no? Su sentido va sobre otra palabra. ¿No? Los verbos copulativos, bueno, estar, parecer, también es un copulativo, ¿no? Juan parece que algo se precisa para que parece tenga sentido. Y otro detalle importante es que el predicativo subjetivo obligatorio se lo puede reemplazar por el pronombre lo. ¿Sí? Juan está enfermo, Juan lo está. Bueno, pasamos ahora a los circunstanciales, ¿sí? Que es un tipo de complemento que agrega una información sobre el hecho, la ocasión o el modo, ¿no? Dado por la situación, dado por el verbo. Hay muchas clases, lugar, tiempo, modo, compañía, instrumento, duda, frecuencia, tema, bueno, causa, finalidad. Incluso hay especialistas que hablan de más clases o tipos. Lo importante es que los circunstanciales pueden comenzar con una preposición. ¿Sí? Esto es un ejemplo, acá no sé si se entiende bien, sepan disculpar por favor. ¿Sí? Sin comas, por ejemplo, está escrito sin comas,
esto conforma un circunstancial de modo. También puede ser sin preposición, aquella noche. También puede ser un adverbio, ¿sí? Aquí. También puede ser una construcción adverbial muy ampliamente. O una locución verbal. Una locución es una frase hecha, ¿no? Sin ton ni son, por ejemplo. Pasamos al objeto directo, ¿sí? Que es un sustantivo que modifica al verbo, por ende lo encontramos en el predicado, por supuesto, como ya hemos dicho. Se construye con verbos transitivos. Los transitivos son los verbos cuya acción transitan hacia un objeto, ¿sí? El sentido del verbo, metafóricamente hablando, transita hacia otra palabra o hacia otro conjunto de palabras, ¿no? Puede aparecer mediante una preposición, ¿no? Como en este caso, conocí a tu novio. Este sería el objeto directo, ¿sí? Los pronombres personales, me, te, les, sí, les es poco común. Los o lo, perdón, pero estoy encontrando algunas erratas, sepan disculpar. Sí, los pronombres personales pueden funcionar como objeto directo. Esto ya vamos a profundizar en la voz pasiva, por ahora no me interesa. El indirecto, digamos que indica el para quién, el hacia quién va dirigida la acción del verbo, ¿no? Por ejemplo, aparece con los verbos de dar y quitar. Juan le sacó los papeles del bolsillo. El objeto indirecto en este caso es este pronombre le, ¿sí? También con los verbos, perdón, con los pronombres posesivos, le cortó el pelo, ¿sí? Lo importante es que podemos indicar un a quién, ¿sí? Le cortó el pelo a él o a ella. Le compré un regalo a él o a ella. María le acercó la jarra a él o a ella, ¿no? Están encabezados por las preposiciones a y para. Vamos a asignar acá un ejemplo mucho más claro, ¿no? Si pongo Juan compró flores para su novia, ¿sí? Bueno, flores constituye el objeto directo y toda la construcción para su novia es el objeto indirecto, es el para quién. Fíjense que yo puedo enunciar esta oración de la siguiente manera. Juan le compró, ¿no? Ahí le está pronominalizando para su novia. Por eso es objeto indirecto. Y por último, hoy, y hasta acá llegamos, tenemos los complementos régimen, que son un tipo de complemento encabezado por preposición, ¿sí? Siempre aparece en una preposición, siempre son argumentos, es decir, que dicen algo acerca del verbo, ¿sí? Por eso son inseparables del verbo, porque sin ellos cambia radicalmente el sentido. Y muchos alumnos siempre los identifican por descarte, ¿no? Me refiero a, bueno, no es un circunstancial, no indica circunstancia. Tampoco lo puedo reemplazar por un pronombre, es decir, que no es ni un objeto directo ni un indirecto. Bueno, ¿qué es? Un complemento régimen, ¿no? Acá hay ejemplos para clarificar. María no se decide a nada, ¿sí? No abuses de su tolerancia. Se prestaron a hacer los peores trabajos. Fíjense que
son inseparables del verbo, yo no los puedo quitar, el complemento régimen no lo puedo quitar, aparece también mediante una preposición y, en este caso hay un infinitivo, ¿sí? Y afinan el sentido del verbo, ¿sí? Determinan al verbo. Bueno, espero francamente que no haya quedado muy caótica la exposición. Yo sé que es mucha información. De todas maneras les voy a adjuntar a esta presentación un PDF con estas mismas fichas, así ustedes las pueden consultar cuando gusten, cuando le precisen. Por supuesto que estoy abierto a cualquier duda, cualquier consulta, y también les voy a dejar en el campus un ejercicio de aplicación. Bueno, muchas gracias por su atención y nos estamos leyendo en todo momento. Cuídense mucho, chicos.